Operación Cobos Clarín. Ley de quiebra al Estado. Que lo que se sancionó ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento, porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Un sector postergado, un sector que fue muy castigado durante la década del 80, durante la década del 90, rápidamente. Durante la década del 80, primer gobierno democrático, Raúl Alfonsín, los radicales declararon la emergencia previsional. Primer ataque, si quieren, a lo que pasaba con los jubilados. La creación de las AFJP, pagar las sentencias con bonos y después la reducción de un 13% en los saberes previsionales a comienzo de este siglo. Pero si el Estado está obligado a pagarlo, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Y básicamente ¿cuál sería bajar, la alternativa? digamos, básicamente ajuste de gasto público, digamos, ¿no? Para darle plata a los sectores medios y altos, habría que bajar gastos, no sé, asignación por hijo. Cuando hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados, no. Eso no es una ley de 82% móvil. Eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados. Y muchos de los dirigentes que ayer hablaban fueron los que participaron como funcionarios o sentados en las bancas del descuento del 13% a todos los jubilados y a todos los empleados públicos estatales. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La reducción del gasto es ineludible. Si el Estado está obligado a pagarlo, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Y básicamente ¿cuál sería bajar, la alternativa? digamos, básicamente ajuste de gasto público, digamos, ¿no? Para darle plata a los sectores medios y altos, habría que bajar gastos, no sé, asignación por hijo. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La reducción del gasto es ineludible. Otros también habían decretado el default y todo lo estamos pagando en este gobierno, que no se endeudó nunca y que ha desendeudado como nunca y como nadie al país. Esos dicen que quieren cubrir a nuestros jubilados. Y digo yo, ¿por qué votaron en contra entonces cuando recuperamos los recursos de los trabajadores de las AFJP? Algunos plantean que es medio contradictorio haber votado en contra de la ley de las AFJP y la ley de movilidad jubilatoria y hoy proponer el 82% móvil. Vamos a estar de acuerdo en que si no hubiese salido esa ley de estatización de las AFJP, hoy no se podría estar discutiendo el 82% móvil. Existiendo las AFJP, digamos, era imposible plantear esto. ¿O usted cree que sí? Bueno, tendría que pensar esa respuesta, pero me parece que estamos hablando de cosas diferentes. ¿Por qué votaron en contra entonces cuando recuperamos los recursos de los trabajadores de las AFJP? ¿Estaríamos mejor si siguiéramos en las AFJP? ¿Cómo estarían cobrando los jubilados? Mira, es un par que no estarían cobrando. Claro. El sistema de AFJP, no estaría cobrando. 2.300.000. Que los tendría que estar sosteniendo el sector público. Igualmente. El artículo 12 del actual proyecto tiene mucho que ver con el artículo 161 de la ley de medios. El artículo 12 lo que establece es que el Fondo de Garantía del ANSES no podrá superar un monto equivalente al pago de un año de haberes previsionales. Actualmente son 80.000 millones de pesos más o menos. El problema es que el fondo tiene un valor equivalente por 150.000 millones de pesos. Lo que está diciendo ese artículo básicamente es que el Estado tiene que vender automáticamente 70.000 millones de pesos el Fondo de Garantía. Es decir, el Estado desinvierte. Desinvierte, pero si lo vende de un día para otro pierde 40.000 millones de pesos, o también ofrece mucha cantidad de títulos en un día para el otro en el mercado, el precio baja y uno pierde mucha plata. Ahora, la simetría es que acaba de haber una medida cautelar que se plantea que el artículo 161 de la ley de medios establece un plazo de desinversión de un año para los medios de comunicación. Bueno, el artículo 12 se obliga netamente a vender los activos del Estado en plazo mucho menor y por una cantidad de plata mucho mayor. Una cláusula sancionada donde el Fondo de Garantía del ANSES, ese fondo que conforman los paquetes accionarios de muchísimas empresas argentinas, que además son la garantía, títulos, dinero, que va a permitir que los jubilados puedan seguir cobrando 2 aumentos todos los años. Ahora están diciendo que tenemos que venderlo
en 30 días. Son los mismos que votaron en contra de que los monopolios mediáticos desinvirtieran en un año. Un año de desinversión es como demasiado rápido. El precio de esos bienes cae en un solo año y me parece que dar un plazo más razonable de 3 años para buscar un buen comprador. Son los mismos que votaron en contra de que los monopolios mediáticos desinvirtieran en un año. Para los monopolios un año es poco. Para los jubilados 30 días y a remate público con acciones. Me hablaba de la CFJP, la compra de acciones en Clarín, y yo lo enganché con el artículo 12, que me llama la atención y que no termino de comprender, pero que habla de venta anticipada de activos. Se podría vincular claramente, en verdad. El artículo 12 lo que viene a hacer es hacer bajar forzosamente y artificialmente los precios de las cosas que tienen que vender forzadamente el ANSES para que los bancos, o grandes inversores, para no decir solamente los bancos, pueden comprar esos activos que valen más a precio vil. ¿Qué vende? ¿Qué venderán? Acciones, bonos. O sea, lo obligan a vender mañana para tener plata. Para cumplir con el artículo 12. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Si el ANSES vende acciones, las FJP deben comprar las acciones de Clarín. Ahora las tiene el ANSES. Si los obligan a vender esas acciones rápido, esas acciones van a estar baratas. Sí, exacto. ¿Y Clarín las podría volver a comprar muy baratas? Muy baratas. Ah, buenísimo. Para los monopolios un año es poco. Para los jubilados 30 días y a remate público con acciones. Díganme si realmente no es una ley de quiebra y de estafa. Bueno, a ver. ¿Qué pasa ahí que están secreteando? Quiero saber los secretos. No, yo le decía que es muy inteligente. Por la cuenta que hizo. Sí, por la cuenta que hizo. Está muy bien, claro. Yo no me entiendo cuando hablo, la gente no me debe entender tampoco. No, se te entiende, Barragán. Se entendió que Clarín podía pasar rápidamente. A ver, estimado Diego. No, bueno, esto básicamente lo dice muy claramente el informe, es decir, hay una imprevisibilidad total, hay una inconsistencia permanente por parte de los legisladores de la oposición. Yo cuando fui a la comisión leía la versión taquigráfica de la senadora Estensoro, en donde cuando se oponía a la ley de movilidad jubilatoria y también se oponía a la ley de que los fondos de los trabajadores, en vez de ser administrados por las AFJP, por privados, los administre el Estado, porque en realidad son fondos de los trabajadores de hoy y jubilados futuros, ella decía que era insostenible el sistema y explicaba la relación de activos-pasivos. Se lo leí en persona y no entendía nada y demás. Es decir, hay permanentemente inconsistencias. Cuando les conviene un discurso decir que el sistema está en peligro y que la relación activos-pasivos es 1,5 y no se pueden hacer reformas, ese discurso es apropiado. Ahora bien, cuando tienen que plantear una ley de desfinanciamiento del Estado, cuando tienen que plantear una ley de quiebra del ANSES sin especificar los recursos, el discurso se acomoda. Y después con respecto a los activos, bueno, lo que vos decías es claro, ¿viste? Vendo caro, compro barato. Nosotros no podemos liquidar los activos del ANSES de un día para el otro como estipula la ley. Es prácticamente imposible, no hay volumen de mercado. Generaría una desvalorización muy fuerte de los activos de los argentinos, porque en definitiva el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo que garantiza el pago de las jubilaciones de hoy, el pago de las jubilaciones futuras, el pago de las jubilaciones nuestras futuras. Entonces hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Cuando los traspasaron a las AFJPs, su valor era 100.000 millones de pesos. Hoy supera los 160.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay una economía sana, porque hay una valorización de los títulos públicos y de las acciones. Venderlos rápidamente hay acciones que tardaríamos 10 años. Y otro dato adicional, la ANSES... Pero Diego, lo saludamos al ministro. Sí. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Se acaba de incorporar a la mesa, bienvenido. Muchas gracias. Estábamos justo en la parte dura, técnica, pero quería saludarlo. Termino rápidamente. ANSES inicia una demanda contra Clarín porque no distribuye dividendos. ANSES, Clarín tiene dividendos en los últimos años acumulados por 800 millones de pesos que se le ocurre no distribuirlos. En primera instancia, rápidamente el juez falla a favor de Clarín, ahora está en la Cámara, nosotros apelamos, pero evidentemente hasta ni siquiera los dividendos que generan las empresas del Grupo Clarín que van al Grupo Clarín no los distribuyen. Ahora, ¿qué argumento esgrime para no distribuir esos Supuestamente necesidades de distribución futuras de dividendos, necesidades de sustentabilidad y reinversión de la empresa. Sí, pero sí,
Yo te pido sándwiches de caviar iraní, vos me caes con los tapados de pequineses colgando vivos. Parece casino.